Paso 2. Elaborar el problema de investigación. Presentado por Carlos Eduardo Duzán Jiménez, código 1075220-144. Presentado al tutor Orlando de Jesús Pineda. Grupo 100-103-194. ¿Qué es el proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso, se debe realizar el planteamiento del problema con la formulación del fenómeno que se investigará. ¿Qué es el planteamiento del problema? Está constituido fundamentalmente por información primaria proveniente de un acercamiento a la realidad. En este es importante identificar de manera clara y precisa la pregunta de investigación, de modo que permite identificar con facilidad las variables de estudio y el nivel de investigación que pueden o podrían desarrollarse. ¿Qué es la justificación? La metodología se compone principalmente del conjunto de métodos y técnicas a utilizar. El método es el modo de hacer, obrar o procesar, es decir, el camino a seguir para cubrir los objetivos planteados. Esto incluye un momento instrumental al que antecede todo un trabajo de reflexión, por lo que el método se constituye por un lado de los procedimientos, técnicas e instrumentos, y por el otro los fundamentos teóricos y criterios lógicos. ¿Qué es la pregunta de investigación? Las preguntas de investigación son el primer paso que hay que dar antes de iniciar el estudio de algo que nos intriga. En ciencia, saber concretar bien cuál es el objetivo de una investigación es necesario para saber en qué dirección hay que diseñar la investigación y con qué clase de metodologías se pueden contar. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? La construcción del marco teórico requiere actividades previas, como la revisión del conocimiento, la lectura y la comprensión de textos ligados con el problema de investigación, que difícilmente se agotan con la redacción inicial del proyecto de investigación. ¿Cómo se formula? Para formular una pregunta de investigación se deben tener en cuenta 3 pasos, los cuales son: primero, definir un problema o asunto de investigación. Segundo, delimitar el problema o asunto de investigación. Tercero, aplicar 5 estrategias al problema delimitado, como preguntarse por una o varias causas del problema o asunto, preguntarse por las consecuencias del problema o asunto en algún ámbito, pensar una solución al problema o asunto, preguntarse si el problema o asunto sucede en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. Preguntarse si el problema o asunto actual sucedía antes o si el problema o asunto pasado sucede hoy en día. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. ¿Qué son los objetivos de investigación? Cuando existe claridad en la información del problema de investigación, se cuentan con los elementos suficientes para precisar los objetivos e hipótesis de la investigación, aclarando para ello lo que se pretende investigar y los resultados que se quieren alcanzar. Los objetivos responden a las preguntas: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo se clasifican los objetivos? Los objetivos se clasifican educativos, de los cuales se desglosan los generales, específicos y operativos. Por otro lado están los empresariales y por último los metodológicos, que se dividen en generales y específicos. ¿Cómo se redacta? Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. La importancia de cada uno de estos elementos: clasificación según la naturaleza de la información que recoge, investigación cualitativa e investigación cuantitativa.
Clasificación según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel del conocimiento que desea alcanzar. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación, establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto. Gracias.